Hola familia bella, buenos días tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, de salud y bien con el Señor también, ¿por qué no? Vamos a iniciar el día de hoy nuestra plática. Continuamos con la parábola del hijo pródigo. Ok, hermanos, bueno, pues vamos a continuar. La clase pasada nos quedamos en que este hijo pródigo que se había ido lejos y regresaba vencido, en cuanto el papá lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó, lo recibió tal como venía y pidió a su personal que trabajaba con él, a sus empleados, pidió que lo vistieran, le pusieran un anillo y lo calzaran. Eso ya lo vimos. Ya vimos en qué consistía cada cosa. Y ahora vamos a continuar con el verso 23. Nos quedamos en el 22. Dice la parábola así. Por quien no tenga idea de qué estamos hablando, iniciamos la parábola del hijo pródigo hace 2 clases y quedaron grabadas, así que si gustan pueden buscarlas y llevar desde el principio la parábola para poder entender toda esta trama, esta historia y lo que Dios nos quiere hablar. Esta parábola la encuentran en Lucas 15, del 11 al 32, pero nosotros iniciamos la parábola del versículo 1, 2 y después nos brincamos al 11, 32 de Lucas 15. Dicho esto, continuamos. Verso 23 dice, traer el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Becerro gordo. Cuando tienes una fiesta, sobre todo con un buen número de personas, en aquel tiempo pues mandaban matar un animalito, ¿verdad? Para la carne de la comida. Y depende el número de personas, va a ser si es un animalito o si son 2 o si son pollos, ¿verdad? Aquí mandaron matar el becerro gordo. Y gordo porque estaba carnudo, no era un becerrito flaco. Dice que se comía en ocasiones especiales o durante la primera visita de personajes importantes a tu casa. No era una simple reunión coloquial, era como que una fiesta especial. Bueno, este hombre consideró que el regreso de su hijo, por supuesto que merecía un festejo especial. No había regresado a tu casa cualquier persona, había regresado ese hijo que pensaba que tal vez hasta ya había fallecido. ¿Sí? En Lucas 15:10 habla en relación a la fiesta. En clases anteriores mencionamos que hay gozo en el cielo con los ángeles por cada pecador que se arrepiente. Así como aquí en la tierra se hace fiesta, Dios también tiene fiesta en el cielo por cada persona que vuelve a casa en el sentido espiritual, ¿verdad? Entonces, Lucas 15:10 dice así, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, pues vamos a continuar. Verso 24. Dice, porque este hijo era muerto, espiritualmente hablando,
y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La clase del miércoles me preguntaban en relación a esto de muerto, y me decían, entonces el hijo resucitó. No, él está hablando, el papá aquí, este hijo era muerto, o sea, yo lo consideraba que a lo mejor estaba muerto. Una cosa es revivir y otra cosa es resucitar. En ocasiones anteriores ya lo hemos explicado, pero lo explico nuevamente con gusto. Revivir es una persona que muere por unos minutos y vuelve a la vida. Eso es revivir, dicen revivió. Y resucitar, el único que hasta ahorita ha resucitado es el Señor Jesucristo, porque Él ya venció la muerte, Él se levantó de la tumba, sus huesos no están ahí, y Él ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. A eso hemos sido nosotros llamados. El Señor dice que una vez de los que están en Cristo, cuando morimos, nuestro cuerpo físico va a quedar aquí, pero nuestra alma se va a ir con el Señor si es que Jesús es el Señor de mi vida. Y Él me va a dar un nuevo cuerpo que se llama cuerpo glorificado para poder entrar al cielo ya con un cuerpo nuevo sin corrupción. Entonces resucitar es morir completamente en este cuerpo y ser levantado por el Señor espiritualmente. Dicho esto, continuamos. Solo en Cristo hay verdadera gracia. Sin Él solo hay obras y méritos muertos o obras que Dios no pide, pues son eso, muertas, obras muertas. Solo en Cristo hay verdadera gracia y hay verdadera vida, ¿sí? Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Notemos que él no se acercó. Obviamente se infiere, se entiende que este hijo, al no entrar, pues estaba sorprendido con una fiesta que a él no se le había avisado que tendrían. Fue todo muy sorpresivo. Él viene del campo, tal vez tenía un día por allá y no había regresado, por el tiempo que se lleva la preparación de una fiesta. La cuestión es que él llega y en vez de meterse a ver de qué se trata la fiesta ahí en su casa, le pregunta a unos empleados y ellos le contestan: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aquí también es notorio que no preguntó mi hermano. Él se quedó callado, nada más le dijeron tu hermano ha regresado, ¿sí? Él no preguntó tampoco, oye, ¿ya lo viste? ¿En qué condiciones regresó? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo fue que él regresó? ¿Fueron por él? Cuéntenme. No preguntó absolutamente nada. En esta parábola, el hermano mayor representa a los fariseos. Obviamente podemos ver que este hermano estaba enfermo de orgullo, ¿sí? Estaba enojado, estaba molesto.
aquí de manera indirecta, cuando empieza, bueno, sí, indirecta o directamente, cuando empieza esta parábola en los versos 1 y 2, hay muchas personas rodeando al Señor. Y prácticamente ya es el final de la plática larga que ha tenido con un grupo de personas. Y ahí hay muchos religiosos que estaban cargados de orgullo y estos personajes estaban señalando a otros como si fueran la escoria, como lo peor, porque a su parecer ellos eran los únicos escogidos de Dios. Dios ahí está terminando la plática del sermón del monte prácticamente. Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le hizo su berrinche este hijo. Los fariseos tenían velada la palabra y por su orgullo ellos no entraban al reino de los cielos ni dejaban entrar a otras personas. Y en la actualidad muchas personas así se encuentran, ni entran ni dejan que otros entren. En relación a esto, la palabra de Dios dice en Mateo 23:13, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos a los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los demás. Hay otras personas que están paradas en la puerta como este chico. Y en esta parábola tristemente no indica si el joven entró a la fiesta o se quedó solamente en la puerta. El Señor nos habla también en otra parábola de una puerta amplia y de una puerta angosta. Y de indicaciones de que entremos por la puerta angosta. Esa es otra parábola que vamos a ver en breve. Muchos no entran, pero por el simple hecho de estar en la puerta, piensan que ya están adentro, como que se están asomando desde lejos. Pero asomarse a una casa sin atravesar la puerta de la calle, eso no es estar dentro, seguimos estando fuera. En el momento de cruzar ese umbral, ya estamos dentro. Así que el Señor hoy nos está haciendo un llamado a todos de que no nos quedemos afuerita de la puerta, sino que entremos porque estamos siendo invitados a esa fiesta. El hijo volvió y había mucho regocijo. Verso 29. Mas el papá le dice, tu hermano ha regresado. Porque el padre había salido y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto era una mentira. Este joven, recordemos al principio de la parábola que cuando el hijo menor le pidió su herencia a su papá, el papá no solo se la dio al hijo menor, se la entregó a los dos hijos. Así que este hijo mayor tenía su herencia completa. Él no tenía, porque ya era suyo, él no tenía por qué pedir un cabrito, que le hicieran una fiesta. Él tenía los recursos para podérsela hacer y compartirle a su papá. Por otro lado,
y él se está quejando de que no le han hecho una fiesta, ¿verdad? Por otro lado, vemos cómo este chico dice, yo nunca te he desobedecido. Y esto es también una mentira porque todos los hijos y todos los seres humanos, en uno que otro momento en nuestras vidas, mentimos, desobedecemos y hacemos cosas que no son agradables a otras personas. Entonces estamos viendo aquí como este joven se creía perfecto, se creía justo, noble, sin nada que reprocharle. Él se sentía muy obediente, muy trabajador, pero la verdad era que dentro de sí era un envidioso y un egoísta religioso. Se enojó fuera de la fiesta, no quiso alegrarse con los demás. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Así se encontraba este hijo como Jonás, enojado por la decisión que el padre había tomado. Si nunca has leído o no sabes la historia de Jonás, yo te invito a que vayas al Antiguo Testamento de tu Biblia y leas el libro de Jonás. Es muy corto, son 4 capítulos nada más. Y les comento rapidito lo que pasó en esa historia de Jonás. Jonás es un profeta de Dios y un día el Señor le dice a Jonás, quiero que vayas al pueblo de Nínive y le digas al rey y a todas las personas que habitan ahí que yo estoy muy enojado con ellos por todas las abominaciones y el pecado que hay entre ellos. Los voy a exterminar a no ser que ellos se arrepientan, me busquen de todo su corazón, o sea, que oren y ayunen para que yo los perdone. Así que ve por favor y dales este mensaje. Y Jonás, en vez de obedecer al Señor, se sube a un barco que no va a Nínive, va a otro lugar. Ya estando ahí hubo muchos problemas en el barco, estaba a punto de naufragar y de una o de otra manera Dios les mostró a los tripulantes y a las personas que iban en ese barco que la razón por la cual estaban sufriendo tanto era por Jonás y decidieron echar a Jonás a la mar. En la mar se infiere que una ballena, un pez muy grande, se traga a Jonás y permanece ahí 3 días. Tiempo en el que este pez se acerca y llega a las playas de Nínive y en ese momento lo arroja a Jonás el pez en la playa y él está vivo. Imagínenlo todo lastimado en su piel por quemaduras de los jugos gástricos. Esto ha sido corroborado. No hace muchos años ya hubo un caso donde pescaron un pez muy grande en el mar y dentro había una persona y al abrir el cuerpo de este animal, esta persona que había sido devorada por este animal grandote estaba vivo y obviamente también estaba muy lastimado de su piel, pero finalmente estaba vivo. Entonces, una vez más, vemos cómo la Biblia dice verdades. Entonces, una vez que Jonás ya se encuentra ahí, pues no le queda de otra, ¿verdad? Los planes de Dios no se van a venir hacia abajo. Entonces, pues ya no le quedó de otra más que hablar con el rey de esa población y ellos obedecieron, ayunaron, se arrepintieron, le pidieron perdón al Señor y el Señor perdonó a todo ese pueblo.
Entonces vamos a ver pero Jonás estaba muy enojado. ¿Por qué Jonás no había ido desde un principio? Pues porque él no quería ni obedecer a Dios y tampoco quería que Dios perdonara a ese pueblo. Él se sabía perdonado por Dios, pero eran más como 2,000 personas por lo menos que vivían en esa población, pero Jonás religiosamente no quería. Entonces les voy a leer lo que dice esto en comparación con este hijo de la historia del hijo pródigo, cómo estaba enojado porque su hijo había vuelto a casa y había sido perdonado. Y dice así Jonás 4:1. Pero Jonás se apesadumbró y se enojó una vez que se habían arrepentido, ¿verdad? Dios los había perdonado. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en la tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Y la historia sigue, ¿verdad? La narración sigue. Las invito a que lean Jonás, el libro de Jonás. Cortito, cortito, pero con mucha enseñanza. Pues estamos haciendo el comparativo, como ya les dije, de este joven, el hijo mayor. Estaba enojado porque su hermano había vuelto. En muchas ocasiones, ya sea nosotros estuvimos en esa situación o conocemos a alguien cercano que se ha comportado de esa manera. Se enoja cuando un papá los perdona, cuando los vuelve a admitir. Y como nosotros, o si somos hermanos de alguien que no se ha portado bien, decimos cosas como esto. O tal vez un hijo tuyo te lo ha dicho al compararse con otro hermano. A mí nunca me has dado lo que le das a mi hermano o a mi hermana. A mí nunca me haces mis antojos. A mí siempre me has hecho a un lado y yo no soy tu preferido. Yo no soy tu consentido. A mí nunca me tomas en cuenta. ¿Le suena? Tal vez tú lo dijiste alguna ocasión y ahora alguien de tu familia o de tus hijos te lo ha dicho. Pues exactamente así se encontraba este hombre. A mí nunca me has hecho una fiesta. Verso 30. Cuando vino tu hijo, no le dice mi hermano, no, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Este joven se nota que no quería a su hermano, es completamente obvio. Este hermano sabía que le estaba yendo mal a su hermano. No hay ninguna referencia ni que él dijo, oye, pues yo un tiempo lo fui a buscar y no lo encontré. No, él no menciona nada. Tal vez jamás fue a ofrecerle su ayuda, pero sí sabía que a su hermano no le había ido nada bien y dónde andaba. Porque le dice, cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras. O sea, le está diciendo obviamente que él sabía que salía con prostitutas, que vivía en la fiesta. Él sabía perfectamente que no estaba bien el hermano, pero la verdad es que a él no le importó si su hermano ahora estaba vivo o estaba muerto en desgracia. Y este hijo se infiere que no quiso participar en la fiesta. Criticó a su hermano mayor por haber malgastado su herencia y juzgó al padre. Muchos, estando, como ya dije, en esta puerta, no participan de las cosas de Dios. Él, como ya vimos, se quejó de que nunca le habían hecho una fiesta. Así que hoy el Señor nos está hablando y nos pregunta, ¿a cuál de estos dos hijos representas? ¿Al hijo mayor o al hijo menor? Pues la verdad es que hemos representado el papel de ambos. Verso 31. Entonces le dijo el padre al hijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y lo sabía el hijo perfectamente. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En Lucas 15, del 7, inciso A, dice lo siguiente: les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lo acabamos de leer hace un momento. Aquí el papá dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Qué le está diciendo este papá? Entiéndeme. Yo estoy contento, estoy gozoso. Un pedazo de mi vida se había ido y yo estaba sufriendo aún sin tener noticias de tu hermano. Para mí es motivo de fiesta el que él haya vuelto. Y para que sepas, yo ya lo perdoné. Si tú no lo has perdonado, ese es tu asunto, ¿verdad? Pero yo ya lo perdoné. ¿Se imaginan a nuestro Dios también? Amoroso y perdonador, como cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos perdonó, como ya lo dije, nos levantó, nos limpió, nos hizo fiesta, sus ángeles se regocijaron y todo esto es un símil de lo que está pasando en los cielos. Y entonces, obvio que Él está diciendo, así que les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, pues hemos hablado hasta aquí de la parábola completa. Ahora quiero hacer mención de un personaje más en esta historia, en esta parábola, porque para que hubiera un banquete, se tuvo que derramar sangre de un inocente. Este personaje es el Señor Jesús, que tuvo que morir para que hubiese en aquel día ese banquete. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio perfecto. Su entrega fue total y nosotros somos los invitados a ese banquete y seremos revestidos de su justicia. Ya desde ahorita ya estamos revestidos de su justicia. Es por esa sangre de Jesucristo
que hoy tenemos acceso a esa fiesta en la ciudad celestial. La pregunta es, ¿nos encontraremos allí? ¿Serás capaz de atravesar esa puerta para entrar a esa fiesta o te quedas afuera? En Apocalipsis 3:21 dice que al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor Jesús ya venció y ahora, ya una vez que terminó toda la obra que le fue encomendada aquí en la tierra, Él ahora ya está en la presencia del Padre, sentado a la derecha, intercediendo por nosotros. Él fue el primer proto vencedor y ahora Él nos está invitando a que lo sigamos y que también seamos vencedoras, que nada nos detenga en nuestro caminar con el Señor para poder llegar un día a su presencia, ¿verdad? Ya para finalizar, vemos cómo en esta parábola el Señor Jesús nos habló de 4 aspectos sumamente importantes. El primero, aquí nos mostró el Señor cómo es que Jesús rechaza el legalismo de los fariseos por los pecadores que se arrepienten. Lo que ellos juzgan y rechazan, Dios lo reprueba, pero la actitud de ellos, pero a los que se arrepienten, el Señor nos acepta. Los fariseos lo criticaban por ser amigo de pecadores, distorsionando la verdadera imagen de Dios. Número 2. También nos muestra la misericordia que Dios tiene para los pecadores. ¿Y qué viene siendo misericordia? Que la decimos mucho, pero a veces no sabemos su significado. Y bueno, para que no se nos olvide, si miseria es cuando estás en total abandono, total pobreza. El Señor se apiadó de nuestras miserias. Eso significa ser misericordioso. Punto número 3. El Señor aquí nos ha mostrado el gozo que hay en el cielo cuando un pecador vuelve al Padre. Número 4. El enfoque en esta parábola no está en el hijo rebelde, en esta, sino en el padre que espera pacientemente a que el hijo vuelva para derramar sobre él su misericordia. Recordemos que hay muchos pecadores, pero Dios solamente hay uno. Personajes en esta parábola, 3. 1, el hijo pródigo, que como vimos, significa despilfarrador. Y este viene representando a los gentiles y a cada uno de los seres humanos que vive lejos de Dios. Gentil en aquel tiempo se le decía a aquellas personas que no creían en Dios, que no eran los sacerdotes, así la gente muy religiosa, ¿verdad? De aquel tiempo. Bueno, pues ahora el Señor nos está mostrando cómo esa libertad Él la desea para todos nosotros. En esta historia, el hijo que exigió su libertad para hacer lo que deseaba,
vemos cómo su pecado no consistió en haber pedido su herencia por adelantado antes de que el padre muriera, sino lo que se resalta, qué fue lo que hizo con la herencia que se le entregó. Y hoy Dios te pregunta, ¿qué estás haciendo con esa herencia que ya puse en tus manos? ¿La estás aprovechando para bien o para el mal? Este chico tomó una muy mala decisión y derrochó todo, cayendo en la miseria. Que no nos acontezca a nosotros lo mismo. Otro personaje del cual se habla aquí es el Padre. Y este Padre representa a Dios. Un Dios bueno, misericordioso y amoroso, mostrando el camino correcto, dejándonos elegir cómo y con quién queremos caminar. El Señor nos ha dado libre albedrío, pero de manera franca y abierta, Él nos está diciendo, vuelvan, vengan a mí. Yo los estoy esperando con los brazos abiertos. El día de la salvación es hoy. Dense cuenta que separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no van a poder ir al Padre si no es tomados de mi mano. El Señor Jesús nos está haciendo ese llamado auténtico, natural y con tanto amor. Así que ahí está el mensaje. Otro personaje es el hijo mayor. Este representa a los que están en la casa del Padre, pero que manifiestan orgullo y falta de misericordia con sus hermanos que pecan, regresando a casa viéndolos restaurados. Muchas personas que ya están en Cristo así se comportan o nos comportamos como fariseos. Muchos todavía venimos acarreando envidias, celos. Somos muy cuadrados en cuanto que yo estoy esperando de todos perfección, aunque yo sea la más imperfecta de todos. Estoy viendo la paja en el ojo ajeno y eso a Dios no le agrada. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y aun cuando nos quieren hacer reaccionar para que rectificamos, seguimos empecinados como fariseos en que nosotros somos los únicos que tenemos la razón y que no hay nada ni nadie que yo permita que me estorbe. Un cristiano no debe comportarse así, pero a lo mejor no son cristianos y traen máscara de cristianos, o sí lo son, pero son muy nuevitos y todavía no han entendido el plan y el propósito de Dios. Pues aquí estamos viendo a este hijo mayor que tenía mucha soberbia, envidia, celos y hasta fue sumamente irreverente con su padre. Tanto el hijo mayor como el hijo menor también nos representan a todos nosotros. Y con esto doy por terminada la clase fueron 3 pláticas relacionadas con el hijo pródigo. Yo estoy segura que Dios nos ha hablado y nos ha hablado fuertemente. Hagamos un paréntesis en nuestra vida cotidiana y reflexionemos en ella. Yo sé que Dios ha hablado en muchas áreas de nuestras vidas, que rectifiquemos si estamos mal, que nos gocemos y que tengamos siempre esa esperanza, que mientras tenemos vida hay esperanza. Pero el problema es que mucha gente está esperando volver a casa, a los brazos de Dios, al último momento. Pero
quién tiene comprada la vida y quién sabe los minutos, los segundos, el día, cuando vamos a ser llamados a cuentas con Dios. Nadie lo sabe. Así que hoy es tiempo de rectificar en nuestras vidas y de poner en práctica esta bonita enseñanza. Cuídense mucho, no bajen la guardia y seguimos caminando de la mano juntas con el Señor. Que Dios bendiga a todas ustedes. Bye, hasta luego.